Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. El doctor Roberto Castellán está en la misma con su colaboración de esta semana. Muy buenos días, doctor. Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días. El gusto es mío y a todos nuestros radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Les deseo un excelente inicio de semana. Pues hace unos días, se hizo una reunión, un acto, en donde se presentó una parte de la estrategia de seguridad de la mano del gobierno federal para Jalisco. En ella, se habló de que se va a desplegar la acción de conjunta o coordinada de 1928 elementos en Jalisco, elementos del ejército, de las policías federales, estatales y municipales, o sea, una colaboración entre ejército, policía federal y las policías estatales y municipales. Va a estar muy interesante porque se supone que va a haber un mando militar, y me refiero a esto de lo interesante del mando militar porque hay que recordar que no ha habido coordinación entre policías federales y estatales y entre las policías estatales y municipales. Parece una coordinación imposible. Donde quiera, al contrario, hay resistencia a colaborar, y hay inclusive acusaciones entre unos y otros. Hay que recordar que sencillamente en el sexenio pasado vivimos 2 o 3 amagos de enfrentamientos entre policías estatales y policías municipales. Probablemente con un mando militar, no sé, quizás le hagan más caso o siga esa descoordinación, quién sabe, pero a final de cuentas es parte de la estrategia a nivel federal. Esta estrategia se plantea en Jalisco con 3 zonas prioritarias con ese mando militar, que son el área metropolitana, la zona de los Altos y la zona norte. Me llamó la atención, pero alguna explicación debe de existir, porque el sur, que como hemos visto es en donde pues ha habido como quizás no más asesinatos que en otras zonas, pero sí más acciones de tipo militar de parte de los grupos del crimen organizado, pues es una zona que no está considerada dentro de estas 3 zonas. En este acto de presentación de esta estrategia federal, estatal, municipal contra el crimen organizado, pues le tocó hablar al coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamés. Fue la representación del gobierno del estado, y a mí me llama la atención también algunas de las cosas que dijo en ese momento. En primer lugar, pues hasta como una justificación a lo que ha venido diciendo el gobernador, su jefe, que dice: ya observamos una tendencia descendente en algunos delitos. A mí me parece chocante que se insista en esta tendencia descendente en algunos delitos cuando no hay ninguna estrategia para esos delitos. Probablemente haya algún descenso, ya lo hemos dicho, en alguno de esos delitos, pero nada garantiza que 15 días después, un día después, esos mismos delitos se disparen. Por una sencilla razón, porque no hay una estrategia ni para hacerlos descender, ni para controlarlos y que no crezcan. Entonces, me parece realmente que está de más que los representantes del gobierno del estado y también los del gobierno federal hablen de tendencias a la baja. Esas tendencias, insisto, no existen porque sencillamente son movimientos que no se saben cómo están, cómo se mueven. Nadie en este momento podría garantizar que habría una baja en cualquiera de esos delitos. O sea, ese tipo de tendencias no existen. Insisto, podrán estar bajando un poco por alguna razón, pero no como una tendencia, mucho menos como una tendencia orientada por alguna acción del gobierno estatal o municipal. También en esa ceremonia habló el coordinador del Gabinete de Seguridad del Estado, habló de otras cosas, que dice que el gobierno recibió una situación catastrófica en materia de seguridad. Habla tanto del gobierno federal como del gobierno estatal. Esto también me parece interesante porque
los grupos de la delincuencia organizada, y que lo demás del estado de Jalisco está bien, no hay ningún problema, no solo el 20% de ciudadanos podrían ser asesinados o desaparecidos, podrían ser inocentes o ajenos a la lucha entre estos cárteles. Por eso llama la atención de que ahora se esté hablando de que se recibe una situación catastrófica, porque entendemos que esta situación catastrófica ya no depende única y exclusivamente de la percepción de los ciudadanos, que es otra de las cosas que se dicen al respecto, que somos los ciudadanos los que percibimos niveles de violencia por mucho más altos de los que se dan en el Estado, o que nos imaginamos que constantemente hay enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, ejecuciones, secuestros, desapariciones, etcétera. Pareciera que es mera percepción, también lo ha dicho el gobernador, pero en este caso, cuando se habla de una situación catastrófica, pues nos está indicando que esa situación catastrófica existe, al menos lo está viendo ya el gobierno. Es una situación catastrófica que es real, que está ahí, que se manifiesta todos los días, que es lo que hemos venido insistiendo, y que no es producto de la mera percepción que tenemos los ciudadanos sobre la inseguridad. También dijo que en Jalisco se puede decir que hay 2 sexenios de dolencia, irresponsabilidad y alguna eventual complicidad. Esto pues nos hace pensar muchísimo y es muy grave, lo entiendo, aunque habla de una eventual complicidad, pero yo creo que tendría este gobierno en todo caso, para iniciar una verdadera estrategia que lleve en realidad a poder limpiar de delincuentes el Estado, a poder cambiar la situación en que se encuentra el Estado, pues a aclarar efectivamente cuáles podrían haber sido las eventuales complicidades, porque el abanico es muy amplio. Está mencionando 12 años, está mencionando 2 gobiernos de tipo, uno panista y otro priista, que recibieron enormes cantidades y que destinaron enormes cantidades de dinero para la lucha contra el crimen organizado, la entrecomillo. Si en esos 12 años hay actos de eventual complicidad, estos actos de eventual complicidad, por mínimos que sean, pudieron cambiar completamente la situación con respecto al crimen organizado que hay en el Estado, porque, insisto, estamos hablando de 12 años. Si esa eventual complicidad se dio en términos, como le llaman, hormigas, en cada uno de estos años, en cada uno de estos 12 años, pues la situación efectivamente nos lleva a esa situación catastrófica, y no podría minimizarse esa eventual complicidad de gobiernos, de policías, de funcionarios públicos en esta situación del crimen organizado. En esos 12 años, ya lo dije, se invirtieron, se solicitaron al gobierno federal también enormes cantidades de presupuesto. Se invirtió también, o no, porque hubo inversiones, como lo hemos visto con el famoso escudo, que no se utilizaron, que ahí están guardados en caja, muchos de ellos, inversiones en equipamiento, inversiones en armas, en equipamiento de armas y vehículos. Se gastó también, se hicieron muchos gastos para la formación y capacitación de los elementos policíacos de todos los niveles. Se cambiaron todas estas formas de fuerza única, policía metropolitana. Se ha hecho absolutamente todo. Eso implica gasto, y yo lo que quiero hacer hincapié es que a cada uno de estos movimientos agreguémosle eventual complicidad, el término eventual complicidad. También ha habido modificaciones a la legislación, ha habido modificaciones también a la forma de impartición de justicia, modificaciones a todo el sistema judicial. Se creó la Fiscalía General del Estado con el mismo mando que tenía en los últimos años del gobierno anterior, del gobierno panista anterior. Esta Fiscalía se crea con el PRI, pero sigue exactamente el mismo mando, sigue exactamente con las mismas estrategias para el combate al crimen organizado. Hay una continuidad, a eso me refiero, entre el PAN y el PRI,
con respecto a la Fiscalía. Crece en estos 12 años, por supuesto, no hay una disminución en ninguno de los números que tiene el Estado. Crece los números de asesinato, crece el número de desaparecidos, crece el número de consumidores, y aquí hay un problema muy serio en el número de consumidores, porque al crecer este número de consumidores en estos 12 años, y eso se puede comprobar muy fácilmente, también baja la edad de inicio del consumo. Entonces yo quiero poner, imagínense que un muchacho que tenía 12 años, hace 12 años, en estos 12 años a los que se refiere Macedonio, ahora tiene 24 años. Y en esos 12 años, al bajar la edad de inicial de consumo, tiene 12 años consumiendo. Pues nosotros tenemos un margen de nuestra población, de nuestra juventud, que tiene ahora 24 años, que son consumidores de hace 12 años. Eso habla de daños muy, muy fuertes en el cerebro, en su físico, en su forma de ser, y habla de un fuerte daño también a pues algo de lo más preciado de nuestra sociedad, que son los jóvenes. Entonces yo creo, nada más para terminar, que esto de la eventual complicidad en 12 años no puede tomarse a la ligera, porque, como ya lo señalé, en cada una de las acciones que se han hecho de combate al crimen organizado, que en estos 2 sexenios aparentemente se ha convertido como el punto más importante de acción de ambos sexenios, no solo se han tirado, si le podemos decir de alguna manera, recursos federales y estatales, sino que se ha provocado también en esos 12 años, gracias a esa eventual complicidad, una situación, como señala también el mismo coordinador del Gabinete de Seguridad, una situación catastrófica, y no una situación catastrófica de percepción, sino tenemos una catástrofe real en el tema de seguridad para los ciudadanos del Estado. Ese es mi comentario para el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Muy buen día, y todavía, bueno, pues, sin una estrategia clara en el combate a la inseguridad. Muchas gracias. Al contrario, un gran abrazo. Gracias.